Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer un proyecto pensando ya en la preparación de las mesas de Navidad. Más concretamente nos vamos a centrar en los dulces. Vamos a hacer esta preciosa cesta para los dulces navideños. No me diréis que no es una cucada. Si te gusta y quieres aprender a hacerla, vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos para empezar un poquito de fieltro para darle un poquito de cuerpo a lo que es la cesta. Una tela de base, que yo he escogido una loneta tipo lino para lo que es la base de la cesta. Luego una tela que coordine en tonos rojos y blancos tipo navideña, que yo he elegido estas dos. Una tela roja o granate para hacer lo que es el corazón y algún detalle. Y luego una telita como para hacer las galletas en un tono marroncito. Luego necesitamos también el plástico alimentario. Y luego ya para lo que serían las asas y detalles necesitamos una piconela, que yo la he puesto en color marroncita, color camel. El cordoncito que iría dentro de las asas para darle un poquito de rigidez. Y luego ya serían todos los detallitos, pues pincitas, la cinta del muñequito de jengibre, la pizarra, unos corazoncitos para hacer los palitos, un poquito los detallitos que lleva lo que es el frontal de la cesta. Un poquito de alambre también necesitaríais, un palito de madera para hacer lo que es el letrero también y cartoncito también para hacer el borde de la etiquetita. Yo de todas maneras he hecho unos lotes con todo lo que es nombrado, que lo tenemos aquí, y vienen todas las piezas que acabo de nombrar anteriormente. Lo tenéis disponible en la página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, ya tengo todas las piezas cortaditas y os voy a explicar cómo tenéis que hacerlo. Tenemos que cortar unas tiras de todo el alto, de todo el ancho de la tela. En este caso es una tela de 1,50 a 5,5 de ancho, ¿vale? Y luego necesitamos 4 piezas, el fieltro, que lo vamos a utilizar a modo de estabilizador porque me gusta mucho el acabado que le da, porque lo deja tieso pero sin darle mucha espuma. O sea, no sé cómo decirte, me gusta mucho el acabado, lo utilizo mucho últimamente y es que me encanta. Luego necesitamos una loneta tipo lino, podéis utilizar también lino, pero yo he optado al final por esta loneta porque tiene una tramada como más vasta todavía que el lino, ¿vale? La tela interior, que va coordinada con el trocito que se ve en el exterior, y el plástico alimentario. Todas estas piezas, estas 4 piezas, tienen que medir 35 por 45. La costura ya está incluida. Si quisiéramos que saliera la cesta más grande, simplemente le tenemos que añadir costura, ¿vale? Es así de fácil. O si la queremos más pequeña, pues le quitamos 1 centímetro a todas las piezas, digamos. Vale, lo primero que vamos a hacer, vamos a reservar un momento el plástico alimentario, porque ahora lo que vamos a hacer con ayuda de esta regla la utilizo yo mucho, porque para sacar bases me viene genial, ¿vale? Es una regla que recomiendo. Y vamos a marcar lo que son los 4 cuadrados que harán luego que es la base de la bolsa, en este caso cesta. Vale, vamos a marcar a 8 centímetros, ¿vale? Es muy fácil, es muy sencillo. Ponemos aquí la regla, marcamos a 8, en este caso lo voy a marcar con el boli. Y así con las 4 esquinas a 8 centímetros. Las estoy cortando independientes una de las otras porque a lo que es la parte interior, que sería el forro, que sería esta pieza y el plástico alimentario, le he quitado 2 milímetros aquí y 2 milímetros aquí. No es apenas nada, pero ¿lo veis lo que es? Es esa pequeña diferencia. Eso es lo que le he quitado de un costado y del otro. ¿Por qué? Porque como es la parte de dentro, para que nos quede un pelín más pequeño no nos sobre tanto forro. Vale, ya tenemos esta. La vamos a reservar. Y ahora vamos a hacer esta también. Vale, ya tengo esta. Esta de aquí no la voy a marcar, o sea, lo que es la parte de fieltro,
porque vamos a pasar un hilván a todo el contorno, sujetando lo que es el fieltro a la parte de fuera. Ahora ya cortamos por la marquita que hemos hecho antes. Muy bien, ya la tenemos preparada, ahora la vamos a reservar. Y vamos a hacer la otra parte, que sería es igual que esa del tamaño, y vamos a poner el plástico alimentario encima de lo que es la pieza de tela. ¿Ves? El plástico alimentario lo hemos cortado un poquito más grande para que yo cuando ahora lo esté presentando y cosiendo no me moleste. Quiero decir que no se me escape por ninguna parte. Y hacemos lo mismo que hemos hecho con el fieltro. Vamos a ir contorneando y luego quitaremos el exceso de plástico. El plástico alimentario conviene, hacerlo muy al filito para que cuando tú pases luego el pespunte a patilla lo cojas y no agujerees con la máquina más de lo debido, ¿vale? Entonces este lo haremos al filito y el otro a patilla. Y ese hilván no hace falta ni que lo quites. Y ahora cuando esté terminado cortamos el exceso, le damos la vuelta y cortamos el exceso. Tenéis que coger una aguja muy finita para hacer el hilván, ¿eh? Bueno, pues ya lo tenemos colocadito este también. Ahora lo vamos a preparar para la máquina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a unir esta esquina a esta. Vamos a coser a patilla. Esta esquina a la otra, como si estuviéramos haciendo la base de un bolso. Y ya tendríamos casi la cestita montadita. Vamos a montar el otro lado igual, vamos a doblar y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con lo otro. Un pespunte aquí, otro pespunte aquí a patilla, y ahora lo vamos a pasar a la máquina. Bueno, como veis, ya tenemos las dos partes cosiditas, ¿veis? Esta y esta. Ahora lo que vamos a hacer es, con ayuda del rodillito, vamos a abrir las costuras. Daros cuenta que esto es plástico y no se puede planchar, entonces el rodillo aquí nos va a hacer un papelazo. Abrimos. El plástico alimentario, por nada, por ningún motivo, podéis poner calor aquí, ¿vale? No podéis poner ni alimentos calientes, ni por supuesto una plancha, ¿vale? Y ahora hacemos la otra también. Vale, entonces ahora vamos a dar la vuelta hacia afuera. De esta manera. Y vamos a meter este hacia adentro. De esta manera. Hacemos coincidir las esquinitas bien y partimos de ahí. Desde aquí hasta aquí. Y ahora lo que voy a ir haciendo es mantener las costuras abiertas hasta la parte de arriba, que no se nos abran, y vamos a ir poniendo unas pincitas así, de esta manera, desde abajo hasta arriba, sin que se abran. Vale, vamos a ir ajustándolo todo de manera que no nos sobre
en el forro. Entonces lo vamos a ir llevando de dentro hacia afuera y lo que nos sobre, si nos sobra un poquito, lo vamos a ajustar. ¿Veis? A mí me pide cortarle un pelín, pero como lo voy a ir hermanando sobre la marcha, voy a ir viendo realmente lo que me sobra, ¿vale? Porque lo voy a ir estirando y lo voy acomodando. Ahora lo voy a ir cogiendo, voy a ir cambiando digamos, las pinzas por alfileres. Y así cojo más superficie. Ahora sí, habéis visto que lo he ido planchando, bueno, planchando con el rodillito, ¿eh? De manera para marcarlo bien, para que la base me asiente y ver que realmente no me sobra más de lo que he marcado. Me sobra un pelín, ¿veis? Como es la parte interior, aunque son iguales, este incluso era un poquito más pequeño, pero al colocarlo aquí veo como que me pide que le quite, ¿vale? Pues le vamos a quitar lo que nos ha pedido, ¿vale? Y ahora le vamos a pasar como un hilván a todo el contorno. El hilván este que vamos a hacer ahora lo vamos a pasar como siempre al filo, ¿vale? Al filito aquí. Y luego quitaremos el exceso. Muy bien, pues ya lo tendríamos listo para poner la cinta. Esta cinta no la he cortado al bies. ¿Por qué? Porque pienso que no va a hacer falta, porque no vamos a hacer formas cóncavas y creo que va a quedar muy bien. Y no quería romper la estructura de la estrellita, de lo que es el dibujo, no quería romperlo, ¿vale? Entonces vamos a coserlo como si fueran bies, de dentro a fuera, porque nosotros queremos terminar fuera montando, ¿vale? Entonces vamos a empezar por cualquiera de estos lados, de cualquiera de las esquinas, así. Y lo vamos a ir poniendo así, de este modo. Lo vamos a estirar ligeramente respecto a la cesta. En vez de ponerlo a su ser, digamos, pues lo vamos a estirar ligeramente. Y lo vamos a coser a patilla respecto al filo de la tela. Y lo vamos a cortar. Daros cuenta que lo he doblado, ¿vale? Entonces luego cuando gire quedará encima, quedará bien. Lo voy a doblar un poquito más, que no se vea la orillita. Muy bien. Ahora vamos a pasar un pespunte con la máquina. Muy bien, pues ya tenemos cosido todo el contorno de la cestita. Ahora lo que tenemos que hacer es, lo vamos a ir planchando con el rodillito, primero hacia este lado, como montando encima del plástico, y luego lo haremos de otra manera. Ahora veréis. Vamos a hacer todo el contorno primero. Muy bien. Y ahora que lo tenemos así, vamos a hacer este de aquí. Vamos a meter 1 centímetro aquí, aproximadamente 1 centímetro, y vamos a pasar esta tela plancha muy bien, ¿eh? Que no hace falta que utilicéis el calor de la plancha porque con el rodillo lo hacéis bien. Ahora
Vamos a ir cogiendo las pinzas y preparándolas como si fueran bies, exactamente igual. Vamos a morir justo donde está la costura, la tenemos que tapar, entonces vamos a ir a parar ahí. Ahora lo que vamos a hacer, entre medias vamos a pasar una piconela. Vamos a meterla para que se vea justo la mitad. Y lo vamos a hacer en el mismo corte donde empezamos. Ahí. Simplemente vamos a ir levantando y vamos a ir metiendo justo a la mitad. ¿Veis? Le da un toquecito. No es nada, pero le da un toquecito. La podéis poner roja también. Muy bien, pues ya lo tendríamos preparadito para pasar a la máquina. Ahora vamos a poner el hilo en color rojito y vamos a pasar un pespunte a todo el contorno. O rojito o transparente, también nos valdría. Vamos a marcar lo que son las crucecitas, estas de aquí, en cada costadito. Vamos a hacerle 5. Bueno, yo le voy a hacer 5, podéis hacer las que queráis. Hacemos un pequeño nudo para empezar y ya lo tendríamos dentro. Y ahora simplemente vamos cruzando y apretando un poquito para que quede la costura apretadita. Y de la parte de arriba vamos a bajar a la crucecita de abajo. Con cuidado, con la precaución de no pillar aquí, ¿vale? Y perdemos el hilo. Salimos aquí. Aquí en la parte de arriba le vamos a dar como un pequeño, como si fuera, no va a ser una cruz, va a ser como media cruz ahí, para que quede recogidito y mono. Justo en la costurita. Muy bien. Ahora tendríamos este ladito y este ladito, ¿veis? Qué mono queda. Vamos a seguir, que nos queda este y este, y pasaremos a la decoración, ¿vale? Hemos cortado unas tiras de 5,5 por 25 de largo, que vamos a pasar por la máquina. La vamos a doblar por aquí, vamos a poner unos alfileres y vamos a pasar un pespunte a patilla de lado a lado, asegurando bien el principio y el final en ambas piezas. Le vamos a dar la vuelta a estas piezas con ayuda de un imperdible. Lo metes así, en este sentido, hacia arriba y luego hacia abajo. Ya tendríamos uno. Y repetimos la operación con el siguiente. Acordaros, hacia arriba y luego hacia adentro. Vale, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a meterle por dentro 2 cordones. O si queréis uno un poquito más gordo, pero yo en mi caso no tenía uno gordo y creo que 2 nos va a quedar además como si fuera una asa más plana y va a quedar muy chula. Entonces lo que hacemos es, cogemos la medida aproximada del doble y justo por en medio ponemos el imperdible y volvemos a hacer la misma operación, pero esta vez con un cordón dentro. ¿Veis qué bonita que está quedando? Yo la voy a poner para que la costura nos quede en un lateral, ni arriba ni abajo, en un lateral. Vale,
Ahora sacamos el imperdible. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cortar y le vamos a poner aquí un alfilercito para que no se nos mueva. Y cortamos en el otro extremo también. Y lo reservamos. Vamos a hacer el otro. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a enhebrarnos una agujita con hilo granate, del mismo tono, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar un poquito para que el cordón se quede como un nivel un poquito más bajo, como una cosita así, y vamos a remeter hacia adentro. Entramos por dentro para que el nudito se nos quede ahí y le hacemos una puntada invisible. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Ahora lo vamos a poner en lo que es la cestita, que la tenemos aquí. Elegimos el lado que más nos gusta. Yo voy a elegir este porque justo aquí está la unión de la piconela, ¿vale? Hay que tener esas cositas en cuenta. Y vamos a ponerle las asitas aquí. Entonces vamos a marcarlo a la distancia que deseamos ponerla. Yo lo voy a coser con el mismo hilo que cosí las crucecitas, ¿vale? Entonces vamos primero a medir cómo lo queremos poner. Yo la estoy poniendo del filito de arriba a 3,5, lo que es el filo de abajo de la correa, ¿vale? Entonces he hecho una marca aquí como una escuadra, ¿vale? Y del cantito justo a 2 centímetros. Entonces, si eran 3,5, marco aquí a 3,5, le hago un puntín ahí y justo aquí del canto a 2 centímetros, que será exactamente ahí, ¿vale? Y le voy a hacer aquí un dibujito así, así y así. Ahí es justo donde tiene que ir. Marcamos el otro ladito igual, enhebramos una aguja con hilo marroncito. En mi caso lo podéis poner granate, porque aquí en granate también hubiera quedado bonito. No nos queda otra que perforar el plástico, ¿vale? Porque yo, si la cojo aquí, no la voy a ver segura. Yo prefiero coger el plástico. Simplemente dentro se va a ver como una crucecita. Por eso hay que hacerlo bonito, para que se vea curioso en el interior. Entonces vamos a limpiar un poquito el nudo y vamos a entrar primero por abajo. Así. Y volvemos a entrar. Para esta vez meternos ya dentro. A ver, espérate. Que primero voy a subir y luego bajaré. Subo aquí. Hago la cruz. ¿Veis? Miro por detrás, que no haya quedado muy raro. Y ahora entro. Aquí sí que tenéis que tener cuidado, porque no podéis perforar el plástico nada más que una vez. Ahí. Donde salís, ¿veis? Que no quede la cruz torcida ni nada. Vale, ahí. Lo apretáis fuerte y vamos a darle otra. Vamos al otro lado. Vamos a hacer un nudo limpio. Y como no queremos que se nos quede aquí, pues volvemos a repetir la operación que hemos hecho antes, que es: entramos por aquí y vamos a buscar la posición ya, buscando la escuadra aquí que hemos dibujado. ¿Veis? Aquí hemos dibujado una escuadra. Pues justo ahí la vamos a poner. Y con cuidadito hay que mirar aquí a dónde estamos saliendo. Vale, yo lo veo bien. Y ahora cruzamos por detrás, intentando salir. Muy bien, hemos salido al mismo sitio. Muy bien, ya tenemos una correa puesta. Queda súper bien porque le da una consistencia y una rigidez, la justa, para que no se... de estas que se quedan colgando luego quedan feas. ¿Veis qué bonita está quedando? Vale, vamos a pasar al otro lado.
y repetimos la operación. Vale, bueno, ahora lo que vamos a hacer es marcar la galleta y el corazoncito. Este es mi prototipo, luego lo sacaremos mejor a escala, más bonito. Y el corazoncito, que cogemos 2 telas y las vamos a marcar para pasar con la máquina. En el corazón le vamos a dejar una aberturita, ahí, una aberturita chiquitina en ese lado. Y en el caso de la galleta, el mejor lugar para dejar la abertura es aquí, justo ese trocito, ¿vale? Bueno, vamos a pasar estos pespuntes y volvemos. Bueno, vamos a rellenar lo primero el corazón, que es lo más fácil. Corazón, muy importante, piquete. Ahí, vamos a dar la vuelta, mucho cuidadito. Ya tendríamos el corazoncito. Vamos a pasar al muñequito de galleta. Recortamos dejándole aproximadamente medio centímetro. Y importantísimo, piquete, piquete, piquete. Este de la cabeza, si no se lo hacéis no le vais a poder dar la vuelta, se quedará como rígido ahí. Piquete y piquete, ¿vale? Y ahora vamos a dar la vuelta por aquí con cuidadito. Vamos a empezar primero por el muñeco de jengibre, porque es lo que más trabajo tiene. Entonces vamos a hacerlo primero y nos lo quitamos de en medio. Y empezamos a rellenar. Es súper importante cuando rellenáis muñecos. Para otras cosas no es tan exigente lo que es el relleno, la guata puede ser cualquiera. Cuando el muñeco tiene que ser suave, muy suave para que se acople. Vais mirando dónde le hace falta y vais con la bolita al lugar. Está muy bien una tijera así que tenga bastante largo el cuello para acceder a donde queráis. Hay que rellenarlo bastante, ¿eh? Para que no nos queden picos raros ni nada. Muy bien, lo vamos a cerrar. Vamos a coger una agujita. Lo cerramos, como siempre os digo, el nudo que se os quede dentro. Ahí. Y a puntada invisible. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Ahora vamos a rellenar el corazón. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Vamos a vaciar la cestita, que ya no nos hace falta. Vamos a cerrar el corazoncito. Muy bien. Ahora vamos a hacer una cosa muy importante. Y es, no queremos que sea una galleta así gorda. La vamos a pasar con la plancha. Vamos a poner un trapito por encima y vamos a plancharlo por aquí y por aquí. Y el corazoncito también, lo quiero relleno, pero no tan gordo, no tan hinchadito, ¿vale? Vamos a planchar y volvemos. Muy bien, pues ya lo tendríamos planchadito. ¿Veis la diferencia? Queda como más planito. Vale, ahora vamos a hacer lo primerito, ponerle un lazo. Porque ya al tener el lazo es como que ya se ve todo más claro. El lazo lo hacemos de esta manera. Digamos, cruzas uno de esta manera
cruzas otro de esta manera, o sea, así como si hiciéramos una cruz, y lo cogemos aquí atrás. Miramos más o menos que nos guste y cortamos. Y ahora le vamos a dar un puntito. Bueno, vamos a poner un alfiler porque primero voy a hacer otra cosa, que va a ser cortar un trocito para hacer el lazo. Nudito. Ahora sí, lo aseguramos. Aquí. Y ya sabemos que no se nos suelta. Vamos a hacer como un fruncidito así, así y así. Y damos un par de vueltas, ¿ves? Y ya queda como más chiquitín. Ya así quedaría muy mono, ¿verdad? Pero le vamos a hacer otra cosa que va a quedar más chula y es como un lazo zapatero, que es así. Ya queda súper bonito. Montamos uno encima del otro de esta forma, así, y le damos un puntito, un par de puntitos aquí, sin cortar el hilo. Nos vamos a ir al muñequito y buscamos el sitio donde lo queremos poner, que va a ser pues ahí más o menos, y lo cosemos. Por arriba y por abajo, digamos, lo aseguramos así. Muy bien, ya lo tendríamos, nudito. Y ahora a mí me gusta siempre darle el efecto un poco al lazo. Y siempre me gusta cortarlo así. Este lo voy a volcar un poquito más. Vale, ahora vamos a hacerle unas crucecitas aquí a modo de botón, ¿vale? Que lo vamos a marcar. Como aquí. Le podéis poner un botón también, por supuesto. Yo lo voy a hacer así, que me parece que me queda más rústico. Otra vez vamos a utilizar el hilo marrón. Yo estoy jugando con esa gama de colores marrón para los pespuntes y las cruces. Y hacemos la cruz. Podríamos coger atrás, pero queda feo como presionarlo. Entonces vamos a entrar, podemos entrar por atrás para perder el nudo, pero no vamos a hacer la... No vamos a hacer la cruz atrás, ¿vale? Ahí. Ahora ya podemos empezar a hacer uno y salimos ahí. Otro y salimos ahí. Otra y salimos ahí. Otra y salimos ahí. Y ahora ya cortaríamos el hilo. Hacemos un nudito y lo cortamos. Nudito y para adentro. Ahora vamos a pintarle lo que es la carita al muñequito. Vamos a utilizar nuestro maquillaje, ¿vale? Que lo tenéis en la página web. Lo primero, los coloretes. Vamos a hacerle un poquito de rubor aquí. Bien, ya lo tenemos. Y ahora vamos a hacer el ojito. A mí el ojito me gusta primero marcarlo con el boli. Una cosita así. Creo yo que puede quedar gracioso. Vale. Y ahora sí, con ayuda de nuestro buril, vamos a hacer el ojito. Cogemos una bolita, ¿veis? Es nada, una bolita chiquitina, ¿vale? Y ahora aquí hay que tener un pulso y otra. Así lo vamos a dejar. Ya tenemos nuestra carita, nuestro ginger preparado. Vamos a pasar ahora al corazón. Yo el corazón he pensado que le voy a hacer como una puntada artesanal a todo el contorno, ¿vale? Y la voy a hacer, en este caso, creo que la voy a hacer en color negro,
Yo voy a utilizar un hilo de torzal. En el caso de no tener hilo de torzal podéis utilizar 2 hebras. Entramos por detrás, así, y perdemos el hilo. Vale, ahora le vamos a poner a nuestro muñeco de jengibre una faldita, bueno, una faldita, le vamos a poner un delantal. Aquí la tenía yo un poquito recortadita, le vamos a poner aquí como una faldita a modo de delantal. Le vamos a dar aquí un puntito en negro, una crucecita negra aquí. Muy bien, pues ya lo tendríamos también aquí. Ya tenemos terminado el ginger también. Bueno, vamos a hacer el palito de caramelo, ¿vale? Entonces vamos a coger un alambre y lo vamos a forrar de tela. Primero, de cualquier tela, porque lo que queremos es darle un poquito de grosor al alambre. Entonces yo he cogido pues un trocito de retal que tenía por ahí del corazón y lo vamos a ir enrollando. Y lo vamos a ir enrollando. Una vez que tenemos esto, ya vamos a pasar a la rayita. ¿Veis? Cogéis una raya, una tela de raya y hacemos lo mismo, la misma operación. Lo tenéis que poner un poquito atravesadito, no en recto, ¿eh? Para que la rayita os quede así inclinadita. Y ahí, y vamos a la siguiente. Empezamos otra vez ahora. Y ya tendríamos el palito. Le quitamos un poquito de hilitos, aunque a mí me gusta así deshilachado, ¿eh? Queda como más rústico. Y ahora vamos a darle la formita. Y ahora le vamos a hacer la lazadita de cuerda y el corazoncito. La lazadita de cuerda, vamos a cortar un trocito. Lo vamos a hacer de la misma forma que hemos hecho el lazo. Vamos a cortar un poquito más aquí. Y es así. Cruzamos una y cruzamos la otra. Entonces vamos a poner un poquito de silicona aquí. Y ya cruzamos con una. Ahí. Y ahora encima de esa cruzamos con otra. Ahí está. Ahora un corazoncito de estos chiquitines que tengo yo por aquí y lo vamos a poner ahí, una bolita ahí, una gotita de nada y el corazoncito. Hacemos fuerza un bolín. Emparejamos un poquito la cuerda ahí y vamos a ponerla ya en su sitio. Con una pelotita y al sitio. Yo por adelantar el vídeo me he hecho el letrerito, ¿vale? El letrerito no lo voy a replicar porque solo necesito uno y bueno, es que es tan fácil que lo vais a entender enseguida. He cogido un trocito de tela de pizarra, ¿vale? Para la que no tenga tela de pizarra, pues una telita y lo bordáis o incluso en cartoncito. En este tipo de cartón he cogido un poquito de cartón de que este además es reciclado, no es de scrapbooking ni nada, este lo he reciclado, ¿vale? Le pegamos, le cortamos la ventanita que queremos colocar, lo pegamos y una vez colocado, una vez pegado con las tijeras de onda, con estas tijeritas de onda, pues vamos recortando todo el contorno. Luego le pegamos un palito de brocheta detrás y ahí le ponemos una decoración, pues algo navideño, ahí arriba, o nada. ¿Vale? Este sería lo que es el letrerito. Vale, ahora vamos a seguir con la cesta.
vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a poner aquí lo que es la cuerda. Esta es la cuerda que yo tenía pensada poner, ¿vale? Vamos a mirar un poco la longitud, o si no ponemos una longitud más grande y luego ya la arreglamos. No sé, más o menos, pues no sé, 40 centímetros o algo así debe de haber aquí. Y lo primero que vamos a hacer es buscar en el muñeco de jengibre, vamos a coserle un puntito aquí y otro aquí, para que se quede como aseguradito ahí. Lo podríamos pasar también por las fibras, pero lo vamos a pasar por las fibras, venga, sí. Vamos a coger una aguja gorda, muy gorda, para la que no tenga a lo mejor una aguja tan gorda como esta, que vamos a ver si a mí me entra, porque esa es otra. Sí, sí que me entra. Me entra perfectamente. Bueno, para la que no tenga una aguja gorda, el plan B, que el plan B es hacerlo como lo iba a hacer yo en un principio, que era poniéndolo por aquí, cosiéndolo por ahí, ¿vale? Bueno, así ha quedado después de añadir todos los detallitos. Yo lo he disfrutado un montón y espero que vosotras también. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjame un me gusta si te ha gustado y un bonito comentario que sabéis que me encantan. Muchas gracias por acompañarme en otro proyecto más y nos vemos el próximo jueves en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!